En este video vamos a desarrollar el tema de análisis de datos mediante cálculo de parámetros y estadísticas. Empezaremos por calcular ciertas medidas relativas a una población y a una muestra. Empezaremos con las medidas de ubicación. Estas medidas de ubicación se dividen en dos partes. La primera parte son las medidas de tendencia central, las otras que son los cuartiles y percentiles. Si hablamos de la característica poblacional, entonces esta característica se denomina parámetro. Es decir, los parámetros son características medibles de una población. Y para datos no agrupados, la media poblacional se calcula sumado los valores de dicha población entre n mayúscula, que es el número de elementos. Se representa con esta letra griega llamada pi. Pi representa la media poblacional, n es el número total de elementos y x representa cualquier valor particular de la población. La sigma significa suma. Primer ejemplo, ya dijimos que el parámetro es una característica medible de la población. La familia Pérez posee 4 autos. Los datos del kilometraje recorrido son los siguientes: 56.000. Hay que encontrar la media o promedio del kilometraje de los 4 carros. Hay que sumar las 4 cantidades y dividir dicha suma por 4 y nos da un promedio de 48.500. Quiere decir que el parámetro llamado kilometraje promedio es 48.500. Cuando se trata de una media muestral, ya no es un parámetro, es un estadístico. Para datos no agrupados, la media muestral se calcula muy similar a la anterior, solo que ahora no se divide entre la mayúscula, se divide en minúscula, que es el número de la muestra. Ya no se usa la letra griega mil, se utiliza la letra X con una barra en la parte superior, se llama X barra. X barra denota la media muestral, n minúscula el número total de elementos de la muestra. Este dato estadístico, los estadísticos se dice que son características medibles mínimas, a diferencia de los parámetros. Tenemos una muestra de 5 ejecutivos que recibió la siguiente cantidad en bonos el año pasado. Tenemos 14.000, 15.000, 17.000, 15.000. Vamos a encontrar el promedio en bonos de estos 5 ejecutivos. Para esto hay que sumar los 5 ejecutivos, los 5 bonos, dividir entre 5 y nos da un promedio de dicho bono de 15.400. La diferencia entre un parámetro y un estadístico es que la característica se mide de un todo o de una parte de ese todo. Si se mide del todo se llama parámetro, si se mide de una parte, una muestra se llama estadística. Propiedades de la media aritmética. De todo conjunto de datos se puede medir con esta media, sean datos de intervalo o de razón. Para evaluar la media se incluye todos los valores. El conjunto de valores tiene solo una media, es decir, no puede ser que un conjunto de valores tenga más de una media. La cantidad de datos a evaluar rara vez afecta a la media. La media es la única medida de ubicación donde la suma de las desviaciones con respecto a la media siempre es cero. Eso lo verificaremos en el siguiente. Tenemos aquí estos datos, 3, 8 y 4. La media del 3, 8 y 4 es 5. Ahora voy a sacar las desviaciones. La desviación del 3, 3 menos 5 es menos 2. La desviación del 8, 8 menos 5 es 3. Y la desviación del 4, 4 menos 5 es 1. De este me da menos 2, de este me da 3 y de este me da menos 1. Si yo sumo menos 2, 3 menos 1 me da 6.
Lo que comentamos en la última característica de la media. La suma de las desviaciones es igual a 0. Otro tipo de media es la media ponderada. Esto se utiliza cuando los datos tienen diferentes pesos. Para calcular la media ponderada es una sumatoria de los productos de los pesos por cada uno de los datos y dicha suma se divide entre la suma de los pesos. Vamos a ver un ejemplo. Durante un periodo de 1 hora, en una tarde calurosa de un sábado, el cantinero Chris sirve 50 bebidas. Hay que calcular el promedio ponderado de los precios de dichas bebidas. Y tenemos precio y cantidad vendida. Por ejemplo, se vendieron 5 bebidas de 50 centavos, 15 bebidas de 75, 15 bebidas de 90 y 15 bebidas de 1.10. Para calcular el precio ponderado, vamos a hacer de la siguiente manera. Se va a multiplicar el precio por el número de bebidas, 50.50 por 5, y 0.75 por 15, 0.90 por 15, 1.10 por 1. De estos productos se suman y se divide entre la suma de los pesos. La suma de los productos fue 43.75 y la suma de los pesos fue 50. Esto me da un cociente de 0.875. Y sí que este es el precio promedio de las bebidas. La mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana se dice que es el punto medio de los valores de una muestra ordenada. Es decir, tenemos primero que ordenar los datos de menor a mayor. La misma cantidad de valores se encuentra por arriba y por abajo de la mediana. Es decir, parte la distribución exactamente a la mitad. 50% queda por arriba de la mediana y el otro 50% por abajo de la mediana. Una nota: para un conjunto con un número par de datos, la mediana es el promedio de los números que quedan en medio, el aritmético de los números centrales. Ejemplo 4. Vamos a calcular la mediana de los siguientes datos. La edad en una muestra de 5 estudiantes, tenemos esta muestra de 21, 25, 19, 20 y 20. Obviamente hay que ordenarlos. Al ordenarlos de menor a mayor, quedarían así, del 20 al 25. Pues la mediana es el dato que se encuentra en la mitad. En este caso, la mediana es 21. Quedan 2 datos por arriba y 2 datos por abajo. Así es como se ubica la mediana. La altura en pulgadas de 4 jugadores de básquetbol. Aquí tenemos 76, 73, 80 y 75. Hay que ordenarlos también de menor a mayor. Y aquí, como es un número par, quiere decir que la mediana va a quedar aquí, entre el 75 y el 76. Un promedio de 75 y 76 es 75.5. Propiedades de la mediana. La mediana es única para un conjunto de datos. No se ve afectada por los valores muy grandes o muy pequeños. Por lo tanto, es una medida muy valiosa de tendencia central. Puede obtenerse para datos de tipo de razón, de intervalo o inclusive ordinario. Puede calcularse para una distribución de frecuencias o una clase de extremo abierto si la mediana no se encuentra en una de estas clases. La moda. ¿Qué es la moda? La moda es el valor de la observación que aparece con más frecuencia, es decir, la que se repite más veces. Por ejemplo, las calificaciones de un examen de 10 estudiantes, 81, 93, 84, 75, 68, 87, 81, 75, 81, 80. Como se ve, la calificación que se repite más veces es el 81. Es decir, la moda, la calificación modal es igual a 80. Media geométrica. Es otro tipo de medias. Estas se utilizan para datos especiales que sean positivos. Generalmente se usa para porcentajes, índices o tasas de crecimiento. Y es la raíz enésima del producto de los n valores. Por ejemplo, tenemos 3 tasas, 5%, 7%, 4%.
Son 3 tasas. Quiero calcular, en este caso, la medida geométrica. La medida geométrica va a ser la raíz cúbica del producto de 7 por el 5 y por el 4. Yo multiplico 7 por 5, 35, y 35 por 4 va a ser 140, y la raíz cúbica de 140 va a ser 5.190. Quiere decir que la media geométrica es 5.192%. Si la calculáramos de manera aritmética, ya no coinciden, porque la media aritmética es sumar los 3 datos y dividir entre 3. Yo sumo estos 3 datos, sería 12, 4, 16, entre 3 sería 5. Quiere decir que lo más apropiado, cuando son datos positivos y son porcentajes, índices o alguna otra cantidad que indique crecimiento, lo más apropiado es la media geométrica. La media geométrica nos da una cifra de ganancia más conservadora. Otra manera de aplicar la media geométrica es cuando se tiene nada más el dato de inicio y al final de una serie de periodos, y se calcula con la raíz n-1 del valor final del periodo entre el valor al inicio del periodo. A esa raíz le vamos a restar 1. Por ejemplo, el número total de mujeres inscritas en colegios americanos aumentó de 755,000 en el año 1987 a 835,000 en el año 1990. Sacamos el número de periodos de 87 a 95, va a ser exactamente 9 periodos, que es decir, que 9 años incrementó de esta cantidad a esta cantidad, pero vamos a calcular el porcentual de manera geométrica. Aquí es 9, pero al restarle 1, porque la raíz es raíz n-1, 9 menos 1 es 8, va a ser raíz octava de la cantidad final menos la cantidad inicial. Yo divido este entre este y le saco raíz octava. Al restarle 1 me va a quedar 0.0127. Quiere decir que hay un crecimiento anual del 1.27% en la matrícula en este colegio americano. Bien, con esto damos terminado las medidas de ubicación para muestras pequeñas o para poblaciones pequeñas. En el siguiente video, pues veremos para muestras grandes, ya datos agrupados.